Hola amigos de Correo, bienvenidos a un nuevo video en redes sociales. Yo soy Carlos Arango Guerrero y hoy estoy atrás de cámara porque adelante tenemos a la gran escritora Julia Quinn, quien viene al Amabook y va a presentar un poco todo lo que son sus libros. Se va a encontrar por primera vez con sus lectores peruanos. Hola Julia, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Julia. Cuéntanos, primera vez aquí en Perú, ¿cómo te sientes al encontrarte con tus lectores peruanos? So it's the first time here in Peru. How do you feel about meeting your Peruvian readers? It is my first time in Peru, and I'm so excited to meet them all, actually. And I got a chance to tour Lima a little yesterday and just had so much fun. Bueno, es mi primera vez en Perú y estoy muy emocionada por conocer el país. Ayer tuve un pequeño tour aquí, justo acá en Lima, y bueno, estoy emocionada porque fue bastante divertido. Cuéntanos un poco sobre cómo empezaste en el mundo de la escritura. He estado buscando que fue por decirlo así, una gran decisión tuya de cambiar de carrera. Estabas entrando a la Facultad de Medicina, pero decidiste cambiar todo para poder enfocarte en todo lo que es la escritura. So tell us a little bit about how you began your writing career. I know that it was a big decision because you changed your careers. Basically, you were just entering into med school, I think, but you changed the whole thing to start focusing on writing. Well, when I decided not to do medicine, I already had a few books published. So it was a little bit of an easier decision than if I didn't have anything published and I just thought, oh, I'm going to quit med school and try to write a book. But I don't know. I really like to read, and I think all writers are readers first. Not every reader becomes a writer, but all writers were readers, and I just think it was a natural progression, and it was just something I really enjoyed doing. And for a long time, it hadn't occurred to me that I could be a writer as a profession. It always seemed like I had to be something else who also wrote. And then somewhere along the way I realized, no, actually this is what I could be. Could be my job, and I haven't looked back. Bueno, en realidad no es que yo haya empezado a escribir después de dejar la carrera de medicina. En realidad yo decidí dejar la carrera de medicina, pero ya tenía un par de libros que había escrito. Entonces fue más fácil decir, voy a renunciar y recién dedicarme a escribir otros libros, ¿no? A mí me gusta mucho leer y yo creo que los escritores al principio leen, ¿no? No sé si todos los que leen terminan siendo escritores, pero creo que los escritores al menos sí empiezan leyendo. Y fue una progresión natural en realidad. Por mucho tiempo no pensé que podría ser escritora. Yo pensaba que de repente podía tener otra carrera o ser alguien más y también escribir. Pero al final terminé sabiendo que sí podía hacerlo así, ¿no? ¿Consideras que ha sido una de tus grandes decisiones poder haber dejado la carrera y enfocarte más en la escritura? Porque te tenemos aquí en Perú, tus libros han sido bestsellers y también han sido traducidos a más de 25 idiomas. So maybe do you think that it was the great decision to leave your career behind and focus in writing? Because now we have you in Peru, your book have been bestsellers, and now these have been translated into 25 languages. No, it was definitely a great decision. And also, I'm married to a doctor, so I know exactly what I'm missing, and my job is much better. No, I'm very, very glad I decided to focus on writing. Bueno, en realidad fue una buena decisión. Yo estoy casada con un doctor, entonces sé exactamente lo que me estoy perdiendo, así que yo diría que no, en realidad sí estoy muy orgullosa de haber tomado esa decisión. ¿Por qué escribir historias ambientadas en la época de la regencia, o sea, en Inglaterra, a principios de esos siglos? ¿Por qué escoger ese género? So why do you think you have written stories in the Regency times or in that century? Why did you choose that genre as well for writing? You know, I started writing Regency historical romance because it was what I like to read. It was what I was reading for fun, and it was what was making me happy, and I wanted to write books that would make other people happy, and so I just think it makes sense that that's what I started with. And then it turned out that it was a time period and a genre that was very well suited towards my specific skills as a writer.
I really like writing dialogue, which is good for it. I'm not really great at intricate plots, so I don't think I'd be really good at a murder mystery. So it just kind of fell in that way. Bueno, yo empecé con el romance histórico en la época de regencia porque a mí me gustaba leerlo y era lo que me hacía feliz. Y yo lo que quería hacer era escribir para hacer a otros felices. Por eso yo empecé con ese género. Y básicamente en ese tiempo en que yo empecé a escribir, ese género iba con mis habilidades, con las habilidades que yo tenía. A mí me gustaba escribir diálogos. En realidad no trabajaba con narrativa muy complicada como asesinatos y ese tipo de cosas. Así que creo que justo encajó bastante bien. ¿Algún personaje en todo tu universo que sientas un cariño? Bueno, pienso que todos tus libros son como tus hijos, como propios de ti, pero algún personaje de repente que le tengas mucho cariño al recordarlo o de repente que te comentan siempre. Okay. So, is there any character in the universe of all of the stories that you have written that you really like? I actually believe that within all your books are like your babies, but maybe there's a character that you remember the most or a character that the people mentions to you the most, maybe. Well, there are kind of two that come to mind, and it's funny because neither one are main characters, but maybe it's because since they're not main characters, they've been in more books, but I love Lady Danbury. I just want to be her when I grow up. You know, she just says whatever she wants, and she just got to the age where she's just like, I can be who I want to be. And then also Violet, the mother of the Bridgertons. And it's very interesting because she started in the first book as a fairly one-dimensional character, but then, she appeared in every single book, and with every single book, you learn more and more about her. And so by the end, she's this just incredibly fully realized, complete character. And I just really fell in love with her over the 8 books, I think. Bueno, en verdad hay dos, pero estos personajes en realidad no son personajes principales y de repente es el hecho de que no sean principales porque aparecen en varios de los libros y una de ellas puede ser Lady Danbury porque básicamente ella dice lo que quiere y ella dice, ok, esto va a ser así. Y también puede ser Violet, que es la madre de los Bridgerton. Entonces es interesante porque al inicio ella tenía como una sola dimensión, pero luego ella comenzó a aparecer en cada libro, aprendimos más de ella y al final se volvió un personaje completo y eso es lo que me ha encantado de ella. ¿Cómo ha sido tu acercamiento en Netflix? Ya que aquí en Perú podemos ver la serie de Los Bridgerton, que ha sido un éxito total aquí entre tanto los lectores como los cinéfilos. I heard first from Shonda, because at the time when Shonda first reached out, her deal with Netflix wasn't public or it wasn't done. I don't know where they were with it. So at first we were just talking with Shonda, and then we had been in negotiations for like 6 or 7 months, and when all of a sudden it became public that now she was moving from ABC to Netflix, and then Netflix took over. Bueno, primero el acercamiento fue con Shonda Rhimes, porque cuando Shonda se acercó a hablar con ella, en realidad el trato que tenía con Netflix no era público. Entonces al inicio fue una conversación de ellas y negociaron por 6 meses o 7 meses y se volvió público que en realidad ella ya estaba saliendo de ABC para pasarse a Netflix, ¿no? And also, we didn't take the books to Shonda. She found them on her own. And so when she called my agent, well, when her agents called my agents, it was a complete surprise. We had no idea that she was thinking about it. Uh-huh. Y bueno, también nosotros, fue una gran sorpresa, la verdad, porque nosotros no le entregamos el libro a ella. Ella ya los había encontrado. Entonces, en realidad fue su agente que habló con mi agente y eso fue una sorpresa porque no sabíamos que a ella le había encantado los libros. ¿Y cuál es tu opinión sobre el cambio que ha hecho Netflix en el orden de los libros? Porque porque ha cambiado la cronología, porque supuestamente en esta tercera temporada Benedict tendría que encontrar como que el amor, ¿no? So, what's your opinion about the change in the order of the books that the Netflix has done? Because, for example, they have changed the timeline, because I think that in the 3rd season, Benedict is supposed to find love. Yeah. I think it's fine. I think, these are changes.
again, well, actually, I can't remember if I told you already, but books and television are different media, and so they have different needs, and what works well in one doesn't necessarily work well in the other, and vice versa. And the way that they've unrolled the story in the Netflix show, it just made sense to do Penelope and Colin first. And they did come to me and say, we want to do this, and this is why, and I said, okay. And the thing that I tell people who love Benedict also is that, once the couple has their main story, you don't see them quite as much. So if you love Benedict, you want them to wait, because then you get more Benedict. Ok, en verdad, no sé si lo he mencionado antes, pero los libros y la televisión son diferentes. En realidad cada uno tiene diferentes necesidades, ¿no? Uno funciona de una manera y el otro de otra. Entonces, lo que vinieron a decirme a mí es que tenía más sentido para ellos empezar primero con Penelope y Colin. Entonces me dijeron lo que querían hacer y les dije que ok, y si lo piensas, a la gente que le gusta Benedict, les gustaría esperar, porque en realidad si ya está la pareja ahí, vas a querer verlos pues en las siguientes temporadas, ¿no? ¿Y qué opinas que Shonda haya apostado por actores de diferentes razas? Porque sabemos que tus libros están ambientados en la época de la regencia, entonces son de otra cultura, otra raza. Entonces Shonda ha apostado por actores de razas distintas. So what do you think about the multicultural difference and approach that we have had, because we have different races, you would say? And what do you think about Shonda having this license to bring these actors, these different actors? Because in Regency, in the book, we had a different culture. Maybe we would expect that the characters to have a different complexions. I think it's great. I think it's wonderful. What they've done is, by introducing Queen Charlotte the way that they did, and what they actually did is very clever. Many historians have been wondering if Queen Charlotte was of mixed race, and I don't think we're ever going to have the ultimate answer to that question. But the idea was, okay, well, what if she definitely was, and what if that was accepted? How would that have changed the world a little bit? And so, we're not trying to do a history lesson. Excuse me. And my books weren't trying to be a history lesson either. And so they've just kind of twisted history just a little bit to create a society where it's more inclusive. And I think that's great, because I think it's wonderful that we have a show where more people can see themselves and see themselves in a happy ending. And if I have to decide between perfect historical accuracy and something that allows more people to see themselves in the story, I'd rather go with having more people see themselves in the story. Ok. Bueno, a mí me parece excelente. Lo que han hecho al introducir a Queen Charlotte, o a la reina Charlotte, fue bastante inteligente, porque muchos historiadores podrían estarse preguntando si es que el Queen Charlotte era de raza mixta o no, y en realidad nunca lo vamos a saber. Pero, ¿qué pasaría si fuese así? Eso realmente cambiaría el mundo, ¿no? En mi caso, yo no trato de dar lecciones de historia en mis libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es tratar de cambiar algo en la sociedad hacia una sociedad más inclusiva. Y yo creo que es bueno tener un espacio donde las personas se sientan más representadas y que puedan sentir que ellos mismos pueden tener un final feliz, ¿no? Entonces, si tengo que decidir entre precisión histórica o que las personas se sientan representadas, yo escogería que se sientan representadas. Hace unos cuantos minutos hablaba con Esther sobre la novela romántica, que ha evolucionado. Antes era un poco machista, ahora las protagonistas mujeres ya tienen más empoderamiento. Como los Bridgerton, tus personajes femeninos son más empoderadas, tienen un carácter más fuerte. Cuando escribiste estas novelas, ¿qué valores querías dar? ¿El feminismo querías plantearlo ahí o no? So about a minute ago, we were talking with Esther about romance novel, and we were saying that before there was a lot of machism or sexism, you would say, and now we see that women in these stories are empowered, such as Bridgerton, for example. The women are more empowered, and the characters are strong. So were you thinking in that time where you written the book that you wanted to imprint these values in the characters, like more feminism in that time? I don't know if it was a conscious decision. I mean, that's just who I am. I'm a feminist. I like to have, some control over my life and
so that's just who I wrote. And it wasn't, I don't think I ever sat down and said, I'm going to write, a strong heroine and this and that. And it was more just my values seeping in, I think. Bueno, en realidad no fue una decisión consciente. En realidad yo creo que soy feminista, me gusta tener control de mi vida y según eso fue que yo hice o escribí esto, ¿no? Pero nunca dije yo voy a escribir a este personaje como una heroína fuerte, ¿no? Sino que eso era según mis valores en ese momento. Se dice que la novela romántica es solo para mujeres. ¿Qué opinas sobre este cliché que ronda siempre y hasta ahorita, bueno, en la actualidad todavía no rompe ese estereotipo? Mm-hmm. So it's said that romance novel it's only for women. Mm-hmm. So what do you think about this cliché? You would say that still we could say that it's still in the society. I think more men should try it. I mean, it is true that the majority of my readers are women, but since the show, there have been more men. They're sort of, the show is bringing them in, and some of them are trying the books. Los hombres también se enamoran, ¿no es cierto? Men fall in love as well. It's true. It's true. Sí, es verdad. Y para finalizar, siempre le pregunto a todos los escritores que entrevisto, ¿en qué libro de romance tuyo te gustaría vivir y ser la protagonista? No me digas que ninguno, no me digas. So, well, to finish, I always ask this to all of my writers, the writers that I interview. Which romance level book would you like to live in? Don't say neither. You need to pick one. Would you like to live in the scenario of the book or which time period or what? ¿El periodo o en el libro mismo? El periodo de en los libros, en el libro que... Yeah, for example, if you have to choose to be within the book, like within the story, would you choose, I don't know, You Can I or others? Oh, no, I don't want to be in any of my stories. No, because I like to vote. I like antibiotics. I like vaccines. I don't want to live back then. I'd be dead by now. Dice que no, porque le gusta votar, le gustan los antibióticos, le gustan las vacunas y si fuese que estuviese viviendo en alguno de sus libros ya estaría muerta. Así que no puede vivir en ninguno. ¿Qué se viene para Julia en este 2024? So what's coming for you in this 2024? Well, I've been doing a lot of visits or events, and I'm also working as the national ambassador for every library, or national ambassador for the United States for every library, which is an organization supporting public libraries and school libraries in the United States and fighting book challenges and bans. Bueno, tengo bastantes eventos como podrás darte cuenta y también estoy trabajando como embajadora nacional para Every Library, que es una organización que apoya las bibliotecas públicas, que también apoyan a diferentes colegios. Entonces este es uno de los retos que estoy teniendo también este año. Y ultimito, retomando lo de Netflix, ¿qué libro te gustaría, bueno, del universo de los libros, qué libro te gustaría que lo adapten? Ya tenemos a Los Bridgerton. ¿Qué otro libro de repente tuyo quisieras una adaptación? Que se merece una adaptación. So out of all of your books, which next book would you think that deserves an adaptation in Netflix, or would you want to see in Netflix as a show? You mean this outside of Bridgerton? Outside of Bridgerton, like another one that you would I have a set called the Two Dukes of Wyndham, which is the Lost Duke of Wyndham and Mr. Cavendish, I presume, that I think would make a good show. Bueno, tiene uno que se llama Duque de Wyndham, and the other one was Mr. Cavendish, I presume. Señor Cavendish. Ese es el que ella dice que le gustaría que tenga una adaptación en Netflix. Listo. Muchas gracias, Julio, por haber estado en Diario Correo. Último, quiero que invites a todos los usuarios de Diario Correo a que vean Los Bridgerton en la tercera temporada y que lean sus libros también. So, could you invite all the readers from Correo to see the third season of the Bridgerton and also to read all of your books? Just like reading to the camera. Okay. In English. In English, no? Hi, I'm Julia Quinn, and I hope that all the readers of Correo will watch season 3 of Bridgerton and read my books.